Hijos míos, Dios no os ha abandonado, ni os ha dejado solos. Me ha enviado a mí entre vosotros. El triunfo de la Inmaculada. Dictados de Jesús Amarga. Escucha desde España a nuestros amigos y hermanos José Antonio Revuelta, Óscar Ibáñez, Marisa Páez, Ana Martín y muchos más. No te pierdas este milagro de amor. Martes, de 5 a 6 de la tarde, hora de México. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Buenas noches, queridos amigos y seguidores del Triunfo de la Inmaculada. Continuamos un programa más en compañía de los corazones de Jesús y de María, para que con su ayuda, y nunca mejor dicho, ¿no?, en este caso, porque son ellos mismos los que se van a hacer presentes en este programa, y no solo presentes, sino además muy cercanos, por medio de estos mensajes transmitidos por Marga, que es el instrumento a través del cual nos llegan estos mensajes del corazón de Jesús, del corazón inmaculado de María. Y gracias precisamente pues a este trabajo del instrumento, ¿no?, como muchas veces le llaman, ¿no?, que durante muchos años pues ha ido realizando esta tarea. Muchas veces pues es una tarea dura, ¿no?, pues incomprendida además, realizada también pues en la oscuridad, en el anonimato total, ¿no?, pues porque ella no tiene una vida pública así, sino que hace todo este trabajo pues desde un anonimato, desde su vida ordinaria de madre de familia, y que sin embargo pues tanto fruto está dando, y que de alguna forma pues hay que aprovechar porque es un gran don, un tesoro grandísimo el que se nos da, y por tanto pues hay que sacarle todo el jugo que podamos. Esta persona, Marga, además pues sigue trabajando en este apostolado, en esta misión que le ha sido encomendado. Sigue recibiendo mensajes, por lo que conocemos, e incluso pues está preparando un tercer libro. Después del Triunfo de la Inmaculada pues va a haber un tercer libro. Ya el Señor lo anuncia en el segundo libro, ya lo dice, ¿no?, que habrá ese tercer libro, y en estos momentos pues ella está trabajando. Lógicamente pues no se sabe cuándo, será cuando el Señor quiera, pero que de alguna forma, bueno, pues yo creo pues nos hace ilusión, ¿no?, saber que además de toda la riqueza que tenemos aquí, pues todavía incluso el Señor nos quiere dar más cosas, ¿no?, y todavía pues enseñarnos más y ayudarnos más todavía. Pues vamos a ir comenzando entonces con estos mensajes. Tenemos en los estudios desde aquí, desde España, desde Madrid, más concretamente, a Óscar. Buenas noches. Buenas noches, ya habitual y aburriendo a nuestros oyentes. Marisa. Hola, muy buenas noches. Bueno, hoy Sonia no está, no ha podido venir, pero bueno, intentaremos suplirla. Muy bien, pues vamos a comenzar, como hacemos siempre, con un mensaje de la Virgen María, que es del 27 de abril del año 2009. Adoraron a la criatura para olvidarse de su Dios. Invocaron a su Dios, que no les escuchó, y olvidaron al Dios de Dios, luz de luz. Oh, mi pueblo perece por falta de discernimiento. Mira que contra ti, sacerdote, es solo mi pleito, contra ti tengo mi litigio. Les mandas a la deriva, dejas que construyan sus barcas para hacerse a la mar a la deriva y para hundirse. Invocan a un leño muerto, que no les hace caso ni les responde, olvidándose de invocar a su Dios. Sus vidas son esas barquichuelas que construyen y la mar los engullirá. Tú eres ese responsable en mandarles a la muerte sin protección, sin salvavidas. Les mandas sin defensa y ellos no sobreviven. Oh hijo, engañas con tus doctrinas falsas y aventuras a tus ovejas a que perezcan en el mar. El mar les engulle con sus malas obras y nunca volverán a ver la luz. La cruz es el madero santo a quien tienen que invocar. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha
y lo libra de sus angustias. Siguiendo el rumbo de la cruz, llegarán a buen puerto. Señala al madero como símbolo por el que pueden salvarse. No las pesquisas del mundo, no sus malas obras, que terminarán por hundirles. Oh sacerdote, enseña la ciencia de la cruz. No el amor lisonjero a la deriva, no el equivocar las sendas para el gusto y el placer. No, enseña la ciencia de la cruz. Perece mi pueblo por falta de discernimiento. Se os sobreviene una gran calamidad, que lo será para todo el pueblo. Vuestras cosas irán en una barquichuela a la deriva, para hundirse engullidas por el mar. Pero si antes habéis puesto vuestra vida en una cruz, permaneceréis a salvo. Cifrad vuestra vida en la cruz. Permaneceréis a salvo. Comprended el camino de la cruz. Sacerdote, enseña el camino de la cruz. Oh mi pueblo, perece mi pueblo por falta de discernimiento. ¿Qué hacer ante tamaña desgracia? ¿Desesperarse y ser engullido? ¿Qué hacer? ¿Dónde tienes tus miras? Mira que contra ti, sacerdote, tengo mi pleito, contra ti tengo mi litigio. Ayuda a mi pueblo a discernir y a no cambiar la deriva. Enséñale dónde está la verdadera ciencia, la ciencia de la cruz. Amén. Pues este es un mensaje de nuestra Madre, que además en esta ocasión es un mensaje 100% evangélico. O sea, que está hablando del Evangelio y recordándonos el Evangelio. Y nos está recordando pues algo central de los Evangelios. Casi me atrevería a decir, bueno, junto con alguna otra cosa, pero tal vez lo nuclear del Evangelio. Y es que realmente solo la pasión de Jesús y la cruz de Jesús nos alcanza la salvación. Y solo por ese camino el hombre alcanza la salvación. El mismo Jesús lo dijo con toda claridad: yo soy el camino, y el camino que Él llevó es el que nosotros tenemos que seguir. Y su camino pasó por la cruz. Y por tanto nosotros tenemos que pasar por esa cruz. La que toque, la que sea, la de cada uno distinta de la de otros. Pero la cruz es algo esencial, no es algo que se pueda obviar, que se pueda decir que es opcional, que yo elijo o no elijo, o que yo, pues si quiero ser muy bueno, pues sí elijo la cruz, pero si no, no. Simplemente es el camino por el que Jesús pasó, el camino por el que todos nosotros debemos de pasar, y es el único que lleva realmente a la salvación. Me ha gustado además mucho cómo la Virgen María, la expresión que dice que es la ciencia de la cruz. Es una expresión muy sugerente porque indica muchas cosas. Indica que la cruz realmente, primero, que es sabiduría, ¿no? Es sabiduría, y que esto es una ciencia, es un arte, ¿no? Que realmente pues también requiere su aprendizaje, o sea, requiere su proceso también de meditación, de entenderlo, de vivirlo, de transitar ese camino. Es un camino pues que tiene sus momentos, tiene sus cruces, también tiene sus alegrías, como lo tuvo el propio camino de Jesús, pero que al final hay algo ahí esencial, importantísimo, que hay que entender, comprender y que hacer vida también, y interiorizarlo plenamente. Y cuando eso se produce es cuando realmente pues hemos entrado en esa senda, que es la que lleva a la salvación, como dice la Virgen, ¿no? Cuando habla de estas barquichuelas, ¿no? Que son nuestras vidas, pero que al final terminan engullidas en el mar, pero que si antes se han puesto en la cruz y hemos puesto nuestro corazón en la cruz, pues seremos salvos, ¿no? A pesar de todo, ¿no? E impresiona también aquí la Virgen
me ha impresionado y luego lo he estado revisando en el mensaje y es muy estilo bíblico porque repite 3 veces, hay frases que las va repitiendo 3 veces a lo largo del mensaje, que es un poco como un insistir en la importancia, ¿no? Por ejemplo, cuando habla del discernimiento, dice, perece mi pueblo por falta de discernimiento, pues lo pone 3 veces, ¿no? A lo largo del mensaje. Vuelve a repetirlo, a insistir, que es la forma hebrea, en el lenguaje hebreo, un poco para expresar la importancia de algo, lo que hacen es esto, es como una repetición, o sea, dicen una frase y luego al poco tiempo vuelven a decir la misma frase y si hace falta pues la vuelven a decir otra vez. Es una forma hebrea de expresar la importancia que tiene esto, ¿no? Y también pasa con, por ejemplo, cuando dice enseña el camino de la cruz, también lo repite, no sé si 3 o 4 veces, o sea, a lo largo del mensaje vuelve a repetir, o sea, que eso es lo esencial que nos está diciendo la Virgen, y es que se queja de que no se enseña esto y que no enseñar esto es un acto, llamémosle criminal porque se asesina a las almas, porque las almas perecen, ¿no? Y lo dice así con toda claridad con esta imagen del barquito, pero de una forma pues lo está diciendo así, ¿no? Y es cierto, bueno, cada uno pues tendrá su opinión en función de dónde habitualmente acude a misa, pero a mí sí que me da la sensación de que en general en las homilías este tema de la cruz en general yo creo que es muy poquito tocado, o sea, no digo que no se toque, o sea que, pero podría decir más bien que es algo que se intenta obviar, o sea, eso de una homilía hablar claramente de que la cruz es importantísima, de que es esencial, de que es necesaria y que tenemos que vivir como Jesús vivió, yo creo que prácticamente no lo oigo nunca y tal vez pues de esto es de lo que se está quejando la Virgen, ¿no? De que esto se tape un poquito. Probablemente pues en Semana Santa sí efectivamente miramos mucho a Jesús, a su cruz, a su sufrimiento, pero tal vez se nos olvida que nosotros también estamos llamados a pasar por esa senda, ¿no? Y la Virgen pues va haciendo este repaso, ¿no? De decir, y en lugar de esto, pues de qué habláis, ¿no? De doctrinas falsas, del amor lisonjero, del gusto, del placer, en fin, de lo que es cómodo, de lo que es fácil, de lo que a todo el mundo pues le parece bien y así nadie se enfada ni nadie y claro, pues nos quedamos sin la verdad del Evangelio. El Evangelio todos lo sabemos, o sea, tiene cosas preciosas, cosas muy consoladoras, pero tiene también cosas muy duras, exigentes, o sea, pero es porque es la verdad y entonces esa verdad tiene que quedar perfectamente clara. A nosotros nos parece exigente porque tenemos la debilidad del pecado y eso es lo que nos hace que estas cosas pues nos cuesten, pero realmente por eso es tan importante decirlas y explicarlas, porque es la única forma de que pueda haber una conversión y un cambio de actitud y que eso pueda tener el fruto. O sea, la cruz tiene un fruto inmenso, además de alegría y de felicidad. O sea, que cuando hablamos de todo esto no estamos hablando de aquí de ponerse a sufrir. Claro que hay un sufrimiento, pero lleva asociado una grandísima alegría, una gran paz y sobre todo esta salvación eterna, que es lo esencial y lo más importante. Pero claro, todo esto si no se explica, si no se enseña, si no se ayuda a vivir este camino, pues queda estéril y por tanto pues sin fruto. A mí me ha resultado muy curioso, José Antonio, el paralelismo que hace la Virgen entre la cruz, el leño muerto al que se supone que los sacerdotes contra los que tienen litigio, según dice en el mensaje, pues da la sensación de que, pues eso, de que los sacerdotes predican una cruz, un leño muerto, que está muerto, una cruz que, pues no sé, a lo mejor se puede referir a que es pues no sé, una enseñanza muerta, ¿no? Un querer vivir un amuleto, un querer ponerse, pues eso, el amuleto colgando del cuello, un querer ir a la iglesia única y exclusivamente para pedir que nos toque la lotería, para pedir que mi hijo que está haciendo esto, pues que se quite con esa niña que no me gusta, este tipo de cosas, ¿no?
que es una religión falsa, ¿no? Es un leño muerto. Y después hace el paralelismo con el verdadero leño, ¿no? Que es la cruz, como estabas diciendo, ¿no? Y como dice la Virgen en el mensaje. Bueno, pues yo creo que tenemos que aplicar el discernimiento, que también en un momento dado también la Virgen habla de esto, ¿no? Los sacerdotes tienen que saber discernir cuál es la verdadera religión de cuál es la falsa, cuál es simplemente la costumbre del pueblo y los amuletos y este tipo de cosas, y cuál es la verdadera religión, que la verdadera religión es entregarse, y en ese entregarse por amor a los demás, pues irremediablemente uno tiene que salirse de sí mismo, tiene que olvidarse del egoísmo, de la soberbia, de la envidia, ¿no? Y entregarse, y eso exige un vencimiento, ¿no? Que al fin y al cabo pues es de lo que habla la cruz. Después también pueden venirnos cruces en formas de sufrimientos de enfermedades o cruces un poco más fuertes, ¿no? Pero la cruz diaria empieza en eso, en el darse a los demás, ¿no? Y no tanto en el buscar de la religión ese provecho propio, ¿no? Que al Señor no le gusta nada, ¿no? A mí este mensaje, bueno, además de todo lo que habéis dicho vosotros, pues me lleva pues a pedir mucho, ¿no? Por los sacerdotes, ¿no? Porque tienen una gran responsabilidad, ¿no? Y a lo mejor queriendo acercar a la gente a la iglesia, pues lo que hacen al final es hacerlos débiles, ¿no? No les dicen toda la verdad y los hacen débiles en vez de fuertes. Entonces, pues me lleva a eso, ¿no? A pedir por ellos, ¿no? Necesitamos pedir por ellos. Y también como poner un punto en que los fieles también tenemos que tener como un cierto cuidado, ¿no? O sea, decir la importancia de la formación, ¿no? Pues para poder detectar un poco, o sea, cuál es la cruz verdadera, ¿no? O sea, cuál es el madero ese bueno que de verdad nos tenemos que fijar y que va a ser el que nos haga estar seguros, ¿no? En ese mar. Sí, efectivamente, como decías tú, es muy importante, lo habéis dicho muy bien, además me ha gustado cómo lo habéis explicado, que es entender realmente lo que significa la fe católica, ¿no? Y que no es solo ir a pedir, ¿no? O que me resuelva los problemas, sino algo mucho más grandioso y mucho más íntimo, porque esa cruz, aquí tal vez la Virgen no lo comenta tanto, pero nosotros que sí lo hemos oído otras muchísimas veces, en realidad es la unión plena con Cristo. O sea, tal vez la cruz es que es el único medio para estar plenamente unido a Cristo. Entonces habría que verlo un poquito al revés, tal vez, ¿no? El hecho de que yo, en mi fe, lo que me lleva es a la unión plena, íntima con el corazón de Jesús, es lo que me lleva a estar con Él, y estar con Él es estar donde Él está, que es en la cruz, que es donde Él nos salva. Y solamente puede haber comunión y unión plena con Él si nosotros también estamos pasando por donde Él está pasando, porque para Él ese ha sido lo esencial de su misión redentora. De hecho, nos ha redimido a través de eso, y para eso se ha hecho hombre, precisamente, para realizar este sacrificio redentor. Y por tanto, pues ahí es donde, y esa es nuestra vocación, esta es nuestra gran vocación, la unión plena con Cristo, que incluye también pues este aspecto de la cruz, del ofrecimiento y de la entrega, como decís antes. Aquí también, hombre, es muy importante, o sea, aquí tampoco pensemos, por a veces, claro, siempre oímos cruz, ya automáticamente algo tremendísimo que nos va a aplastar y es falso también, o sea, no es así. O sea, las cruces, el sentido es más, pues el del sacrificio, el de la renuncia, el de la entrega, cosas que nos incomodan, no tienen por qué ser tampoco cosas tremendísimas, sino muchas veces hay cosas muy pequeñas, muy sencillas, que son verdaderas cruces, ¿no? Del día a día, pero que eso, entregado y ofrecido con un verdadero amor por la unión a Cristo y por amor a Él, pues es una cruz que da un fruto grandísimo. Y ese es el punto, ¿no? O sea, es que trabajemos esas pequeñas cosas de las que todos tenemos. O sea, dudo que haya alguien que no tenga pues las cruces, ¿no? O que a lo largo de su vida no vaya teniendo pues distintos tipos de cruces. Y eso es lo que nos pide el Señor, que esto sepamos, aprendamos esta ciencia, ¿no? Esta ciencia de poder utilizarlo para el bien nuestro,
y de la salvación de las almas, ¿no? Que tampoco habla aquí ahora en este momento la Virgen, pero bueno, también sabemos que a través de eso es como nos unimos a Él para salvar a los demás, ¿no? Y que es también algo esencial de nuestra espiritualidad. Bueno, pues vamos a continuar ya para el siguiente mensaje. El siguiente mensaje, esta vez, bueno, pues es un poquito distinto, porque en esta ocasión ya hemos dicho que además de los mensajes de Jesús y de la Virgen María, pues también hay ocasionalmente pues mensajes, por ejemplo, de Dios Padre, del Arcángel San Miguel, en fin, hay distintos personajes, ¿no? que van apareciendo. Bueno, pues en este caso el siguiente mensaje corresponde a Dios Padre. Hablan un poquito la Virgen María y Dios Padre. Entonces pues lo vamos a escuchar con mucha atención porque no es habitual y es en concreto, este mensaje es del 24 de septiembre del año 2008. Si Dios quiere hablarte, debe detenerse el tiempo. ¿Te acuerdas cuando yo te decía que cogieras una cruz de las que te presentaba, más suave o más áspera? Tú querías coger la áspera y yo te decía que no era el momento, que cogieras la suave. Ahora es el momento, coge la otra cruz. Si Dios habla a un alma, debe detenerse el tiempo, debe detenerse el tiempo. Profeta, profeta en ciernes. Ven conmigo que te presente ante Dios. ¿Qué hiciste de la labor a ti encomendada? Dios mío, tú lo sabes todo, está ante tus ojos. No terminada. Necesito mucha más ayuda. Te envío, si quieres, 12 legiones de mis ángeles para que te acompañen en esta tarea y en esta misión y para que las impulsen. Lo lograrás, oh hija, sufrirás por las acusaciones que se harán contra ti. Recuerda, 12 legiones de mis ángeles ahora y en la andadura que tenga esta obra. Oh Dios mío, ¿es necesario publicarlo? Es necesario, Margarita de mi corazón de padre, corazón de Dios. Oh Dios Padre, me cuesta dirigirme a ti porque no tienes una forma en mi mente. Entra en lo profundo de ti y allí me encontrarás. Escucha, Dios no habla porque sí, ni se comunica en balde. Este libro verá la luz. Tú serás el artífice y tú haces las delicias de mi corazón. Oh Dios, perdóname, porque soy incapaz. Porque eres incapaz, he venido a colmarte. Tu miseria llama a mi misericordia. Por ti revelé mi corazón. Tu indigencia llamaba a mi misericordia. Conoce el alcance de tu misión, que si yo hubiera encontrado a algo más pobre e incapaz de levantarse, pese a su buena voluntad, a eso habría escogido. Como cauce de mi libro al mundo, me sirves de maravilla. Eres todo lo que busco al manifestarme. Te pido que sigas siendo fiel a lo que eres en mí. Tú casi no te has dado cuenta y yo he hecho mi obra en ti. No ha sido tan difícil todos estos años, y ahí tienes mi libro. Estamos a punto de acabarlo. Estamos en la recta final. No te eches para atrás ahora. Margarita de mi vida, mi espíritu te irá inundando cada vez más. Solo te pido corazón abierto, corazón abierto. ¿Notas la venida de mi espíritu? Sí, va viniendo cada vez más a los profetas, a ti, sabedle recibir. Hija mía, escucharme te agota demasiado. Vete en paz. Pues como decíamos antes, este es un mensaje pues más especial, distinto de los habituales por esta manifestación de Dios Padre. Y además es interesante porque este mensaje habla del propio libro, ¿no? O sea, que está hablando no en concreto del triunfo de la Inmaculada, sino del libro La verdadera devoción al corazón de Jesús, que es del que en estos momentos pues se refería, porque estaba hablando en el año 2008, donde todavía pues el libro estaba en proceso de, llamémosle, de elaboración, ¿no? Se ve que estaba todavía, que a ella le costaba, ¿no? Porque pues era un trabajo, pues como decíamos antes, un trabajo pues que es arduo, ¿no? Un trabajo de muchas horas de oración diarias para poder recibir estos mensajes, de luego pues transcribirlos, de pasarlos a limpio, de que sean revisados por un director espiritual, de luego meditarlos también, pues me imagino, ¿no? Para entender también, por el momento pues tampoco uno entiendo que pueda asimilar nada, simplemente pues hace de instrumento, ¿no? Y de recibirlo, y luego pues de ir preparando pues toda esta edición. O sea, se ve que es un trabajo pues que a ella le cuesta, le costaba y le cuesta,
Y por tanto, bueno, pues es muy interesante la luz que nos da, ¿no?, para entender estas cosas. Siempre lo normal es que cuando alguien pues oye hablar de que si hay un profeta, de alguien que recibe mensajes de la Virgen o de Jesús, siempre es como de admiración, diciendo, qué suerte, o de envidia un poquito, ¿no? Así de, qué suerte, pues si fuera yo, ojalá me ocurriera a mí. Pero yo creo que falta la conciencia de lo que es ser profeta, ¿no? Y profeta, que es como dice la Escritura, el que habla en nombre de Dios, pues ser profeta, la verdad es que es una misión muy delicada, muy difícil y muy ingrata. O sea, que ya se ve en la Escritura, a lo largo de toda la Escritura, todos los que les toca ser profetas, de hecho muchos no quieren, o sea, muchos se niegan al principio, no quieren. Y a todos, pues en general, como decíamos antes, pues les caen cruces importantes. O sea que realmente tendrá su recompensa, grandísima recompensa en la eternidad. Pero está claro que la vida de profeta no es nada fácil ni nada agradable. Y por tanto, pues hay que dar las gracias pues a esta persona que de alguna forma ha asumido esta misión y ha querido decir sí a esta misión. Que, como decía antes, este mensaje pues ilumina mucho, ¿no?, todo este tema de los profetas, ¿no? Por ejemplo, una cosa que ya sabemos, pero que aquí nos lo vuelve a dejar muy claro, los profetas no se eligen normalmente entre gente brillante y que destaque mucho, que tenga talentos humanos espectaculares, ¿no?, ni entre los mejores, ¿no?, sino que al contrario, Dios sistemáticamente va eligiendo siempre personas pues con muy poquitos talentos, o sea, personas sencillas, personas humildes, personas con poca, sabiduría desde el punto de vista del mundo, porque lo que quiere es que se preserve su obra y lo que quiere es que se vea con claridad que no es la riqueza de la persona la que produce todos estos dones extraordinarios, sino que es Él directamente y que esa persona sería incapaz por sí misma de dar ese fruto, ¿no? Y entonces pues así asegura a Dios que se vea que esto es una obra suya, y esto pues lo va haciendo. De hecho es sorprendente, por ejemplo, las apariciones de la Virgen María, como sistemáticamente en muchos casos ha ido eligiendo niños, ¿no? O sea, niños que es casi lo más sencillo y lo más humilde que podemos encontrar. Es raro, yo creo que no hay ningún caso que haya habido apariciones, pues yo que sé, a un gran teólogo o a un gran obispo o algo de ese estilo, no, siempre es todo lo contrario, ¿no? Los más apartados, los más sencillos, los que menos saben precisamente, porque así se garantiza pues que esto puede llegar, ¿no? Y luego, por terminar esta parte de la reflexión, por mi parte, la verdad es que impresiona, yo me imagino lo que tiene que ser que te hable Dios y te diga, ¿y cómo está la misión, ¿no? ¿Cómo está la tarea encomendada, ¿no? Yo eso te tiene que poner un poquito, te tiene que entrar bastante un temor reverencial de decir, me ha encargado Dios algo y aquí estoy, que no avanzo. O sea, que realmente debe de impresionar mucho. Lo que pasa, claro, que esta frase también nos la podríamos aplicar a nosotros, porque, claro, no somos profetas, por tanto, pues no nos habla directamente Dios, pero también nos podría decir Dios cómo está la misión que te he encargado, que tú sabes perfectamente cuál es y qué estás haciendo, porque, claro, es muy fácil. A veces nosotros mismos pues nos vamos autoconvenciendo, en fin, entonces tenemos claridad de que hay algo que nos pide Dios, de que hay cosas concretas que es parte pues de la vocación y de la misión que Él nos ha dado, y en cambio pues lo vamos marginando, lo vamos dejando para lo último, nos vamos olvidando de ello. Entonces imaginemos si un día o una noche pues de repente se nos presenta Dios y nos dice, ¿qué has hecho de aquello que te encomendé? Y le dice no terminado, o sea que además le responde Dios y dice no terminado. Bueno, pues esa sí que sería una buena reflexión, decir, porque nos lo puede preguntar en cualquier momento, y por supuesto nos lo va a preguntar cuando lleguemos a su presencia, cuando lleguemos el último día de nuestra vida al juicio, y precisamente de esto nos va a hablar, y de esto vamos a tener que dar cuentas, como dice la parábola de los talentos, pues es así, o sea, nos habrán dado unos talentos y nos van a decir, ¿qué has hecho con estos talentos? Y desde luego tiene que ser tremendo
el de repente ver si es que no tengo nada, si es que lo he desperdiciado porque me ocupé de otras muchas cosas, pero que ninguna era esta y que era lo importante, ¿no? Sí, a mí me ha sorprendido mucho, y eso que ya me había leído el libro. Cada vez que lees el libro y lees un mensaje, por segunda o tercera o cuarta vez te vuelve a decir cosas nuevas, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho pues ver que se atribuye, perdón por lo que voy a decir, porque parece un poco irreverente, ¿no? Pero que Dios Padre se atribuye la autoría del libro, ¿no? Cuando yo pues tenía en la cabeza que el libro pues sería de Jesús y de la Virgen María, o de la Virgen María, ¿no? Y entonces de repente pues escuchar al Padre decir este es mi libro, ¿no? Pero dices, claro, es que es Dios Padre, ¿no? Es que todo está sometido a Él, ¿no? Y bueno, pues me ha hecho reflexionar y recapacitar, ¿no? Que no conocemos. Es una figura, junto con el Espíritu Santo, pues son dos de las figuras que a lo mejor, pues claro, por la tendencia, claro, Dios se encarnó para dejarse ver, ¿no? Para superar aquella situación en la que Moisés pues quería ver el rostro de Dios y Dios le dijo, mira, no me puedes ver porque si me vieras tendrías que morir. Pues para superar aquello, ¿no? Jesucristo vino, se encarnó y se deja ver, Dios se deja ver, ¿no? Entonces estamos quizás tan acostumbrados a ponerle rostro a Dios, que es el rostro de Cristo, que a veces perdemos un poco la noción de la figura de Dios Padre y de Dios Espíritu Santo, ¿no? En este caso Dios Padre. Y bueno, pues daría para muchísimo, hablar para muchísimo, ¿no? Como a lo mejor hay mucha gente que identifica a Dios Padre con la justicia y a Dios Hijo con la misericordia y el amor, y en realidad nada más lejos de la realidad, ¿no? Y además ya se observa ya se puede intuir en este mensaje cómo Dios Padre trata, claro, tiene una majestad que se nota, ¿no? En la lectura del mensaje, pero trata con cierta ternura también a Marga, ¿no? Yo me he fijado en que si alguna vez, ¿no?, alguien ha tenido la tentación de qué voy a decir en la oración, si Dios ya sabe todo lo que me ha pasado, ¿no?, que alguna vez siempre nos ha pasado, pues ver cómo aquí Dios es el que pregunta, ¿no?, lo que ya sabe. O sea, que a Dios le gusta escucharnos, ¿no? A lo mejor tenemos que ser más sencillos, ¿no? Por otro lado, también me ha llamado la atención el que a Marga le impone, ¿no?, el hablar con Dios, y dice, jo, es que no me imagino cómo eres, me cuesta hablar contigo porque no me imagino cómo eres, ¿no? Y pensaba en que bueno, ¿no?, por eso Dios nos mandó a su Hijo, ¿no? Nos lo hizo carne, pues para que nosotros podamos hablar con Él, para hacernoslo más cercano. Y cuando hoy su Hijo físicamente no lo vemos, pero sí vemos la Eucaristía, ¿no? Sí lo tenemos igualmente presente ahí en la Eucaristía, ¿no? O sea que Dios va buscando la manera de que estemos cerca, de que lo tengamos cercano, ¿no? Y por otro lado, pues que Dios nos manda ayudas también, ¿no? Para nuestra vida, para nuestra misión, ¿no? A Marga le manda una legión de ángeles y nosotros pues tenemos nuestro ángel custodio, ¿no? Que lo tenemos todo el mundo, los bautizados, los no bautizados, y lo tenemos desde que nacemos hasta que nos moramos, ¿no? Y van a ayudarnos en nuestra misión, ¿no? Nos ayudan a combatir las tentaciones, nos traen las inspiraciones buenas, ¿no?, para hacer la voluntad de Dios. Así que, bueno, que a veces no le hacemos mucho caso al ángel de la guarda y debemos pedirle cosas, ¿no?, las cosas pequeñas de cada día, y especialmente pueden colaborar con nosotros para temas de apostolado y en la lucha contra las tentaciones, contra el demonio, en la oración. Así que bueno, no pueden leer el interior de nuestras conciencias, pero a lo mejor basta que le hablemos interiormente para que ellos nos entiendan y sepan qué necesidad tenemos. O sea que si Dios nos presta esa ayuda, pues a usarla, ¿no? Sí, la verdad es que hay que tener confianza, porque el mensaje se queda mucha confianza, porque después de este primer, llamémosle, decir, a ver cómo está esto, en esta especie de juicio un poco que le hacen a Marga, pero luego, aparte de la ayuda de los ángeles, que habéis comentado, además dice
Dios Padre dice, esta es una obra de Dios y Él es el artífice y el que lo va a hacer, o sea, el que quiere que se lleve a cabo y el que lo va a hacer, ¿no? Por tanto, eso también da mucha confianza. O sea, nosotros en realidad nuestra tarea es simplemente ser fieles, ¿no? Ya nos deja él claro que somos indigentes, que somos muy inútiles, o sea, que no podríamos realmente hacer la obra que él nos pide. O sea, de hecho también queda claro en este mensaje, o sea, la obra que tiene que hacer Marga ya no puede en sí. Lo que pasa es que ya le dice Dios, te voy a dar toda la ayuda y voy a ser yo quien la realice. Pero claro, tú tienes que estar ahí. De hecho, claro, necesita de esa colaboración, porque, por ejemplo, hay otro momento cuando Marga le dice, pero es necesario, o sea, ya Marga está intentando ver un poco, a ver si bueno, pues si esto se lo podía quitar de en medio, o sea, realmente la pregunta era, pero es necesario, pregunta, a ver, porque si no es necesario, pues entonces mejor no lo hago, me lo quito esto, y entonces el Señor le dice, sí, claro que es necesario, o sea, es que esto es así, o sea, el Señor es quien hace todo, pero necesita nuestra colaboración y sin nuestra colaboración Él tampoco lo puede hacer porque se queda sin hacer, se queda y necesita ese instrumento que sea, y a nosotros nos pasa igual, a todos siempre es igual, ¿no? La fuerza de la gracia que hace cosas sobrehumanas, que hace milagros, que hace los imposibles, porque es la obra de Dios, pero siempre a través nuestro y por tanto con nuestra colaboración y con nuestro asentimiento. Y menos mal que aquí Marga dijo, pues sí, porque si no, pues nos habríamos quedado no solo sin programa, que es lo de menos, ¿no? Nos habríamos quedado sin todo esto, ¿no? Sin toda esta riqueza. Vamos a hacer ahora un intervalo musical y volvemos en unos minutos. Tvoje ime
Continuamos ya en esta segunda parte del programa El Triunfo de la Inmaculada. Y vamos a aprovechar esta parte más de catequesis y ya que el primer mensaje pues tocaba este aspecto tan importante de la cruz y de la importancia, lo que decíamos, que en realidad no es algo opcional, sino que es esencial en la vida espiritual del cristiano. Pues yo creo que es bueno, ya que el mensaje habla de esto, pues también recordar lo que nos decía el propio Jesús y lo que dice la Escritura, que también es perfectamente claro, pero sobre todo para que esto nos pueda ayudar a entender y ver que es algo que está en lo esencial, decíamos que está en el núcleo del Evangelio, y que por tanto, bueno, pues que es algo que tenemos que entender, que aprender y que vivir, ¿no? Hay un pasaje de los Evangelios, hay varios, ¿no? Pero podemos elegir este que es perfectamente claro y que yo creo que sintetiza muy bien pues todo esto que decíamos de la cruz. Están los sinópticos, pero bueno, cualquiera de ellos aparece, pero vamos a elegir, por ejemplo, Lucas capítulo 9, versículo a partir del 23, ¿no? Dice Jesús: si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, lleve a cuestas su cruz cada día y sígame. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, éste la salvará. Bueno, pues más claro yo creo que no se puede decirlo. A veces se nos va olvidando un poco, pero claro no puede decirlo el Señor más claro, ¿no? Y habla de, además es muy interesante como Él habla de lleve a cuestas su cruz cada día, siguiéndome. Que aquí está un poco, cuando la Virgen habla de la ciencia de la cruz, pues en parte aquí también se ve, es sencillo, pero se entiende muy bien. O sea, habla en primer lugar de la cruz de cada día. Por eso decíamos antes que no es que haya un momento donde hay una grandísima cruz. No, el Señor está hablando de la cruz de cada día. De esa cruz que todos tenemos, ¿no? Que nos ha tocado, porque decíamos que siempre tenemos muchas cosas que nos incomodan, que nos hacen sufrir, que, bueno, pues del tipo que sea, ¿no? Y lo que nos dice el Señor es que eso, que lo unamos a Él, porque dice, vaya y que vaya detrás de mí. Por tanto, quiere decir que eso es lo que tenemos que unir a su corazón, a su ejemplo que Él ya nos dio, a su propio sufrimiento en la cruz, que por supuesto ha sido muchísimo mayor que el nuestro. De hecho, ninguno de nosotros llegaremos jamás a lo que Él tuvo que sufrir y que llevar, no solo durante su vida, sino especialmente pues en ese momento cumbre de la pasión. Pero de hecho es tan contundente esto que dice, el que quiera
pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, éste la salvará. O sea, nos está diciendo es que realmente si nos centramos en nosotros, en quitarnos la cruz que nos molesta, para vivir nosotros placenteramente, cómodamente, etcétera, pues lo que estaremos es perdiendo nuestra vida, porque estaremos derrochando y yendo por un camino que no es el que llevó Jesús, y que más es un camino estéril, porque ese camino no da ningún fruto y conduce al final pues a ese egoísmo que terminará haciéndonos llevar y apartarnos totalmente de esa senda de salvación. En cambio, el tomar esa senda, que es el negarse a sí mismo, que es tan sencillo como eso, esto yo creo que se entiende mucho mejor, que es lo que va en la esencia de la cruz, que es decir, bueno, me niego a mí mismo, no voy a ir detrás de lo que a mí me apetecería, de lo que sería más cómodo para mí, más placentero, sino que me niego a mí mismo, pero me niego por amor. En esto siempre la cruz inevitablemente va ligado a la palabra amor. Sin amor la cruz jamás se puede entender. Y es a partir de ahí donde entonces pues todo se transforma y todo cambia, porque a partir de ese momento puede entrar lo que decíamos al comentar el mensaje, la paz interior, puede entrar la verdadera alegría, porque es la alegría de saber que estoy haciendo lo correcto, que estoy haciendo el bien, que estoy uniéndome a Jesucristo y que estoy amando a Jesús de una forma mucho más íntima. Ya no es solo mi amigo o mi Salvador, es que estoy unido a Él en el aspecto más íntimo, donde Él sufrió, y estoy unido a su sufrimiento y por amor pues me uno también a Él. Y eso es muy grande, eso es una cosa grandiosa y que colma plenamente y que transforma una vida. Estamos imitando a Jesús, estamos siguiendo su misma senda, ¿no? Y eso es a lo que Él nos llama y lo dice con toda claridad para que no nos quede ninguna duda, ¿no? Hay más, la verdad es que luego San Pablo, por ejemplo, a lo largo de sus distintas cartas, tiene infinitos textos, o sea, yo creo que debe haber una cantidad de referencias tremendas, ¿no? Precisamente hablando de esto, pero por ejemplo en Corintios 1, una de las cosas que él dice es, en concreto, dice, pues el lenguaje de la cruz para los que van camino de perdición es una locura. O sea, lo que dice es los que van por el camino del pecado y del alejamiento de Dios, claro, la cruz les parece una locura. ¿Por qué? Porque ellos lo ven desde la perspectiva de mi egoísmo, de mi placer, de mi comodidad. Desde ese punto, si yo planteo mi vida en esos términos, efectivamente la cruz es una locura, que es lo que dice San Pablo. Pero en cambio, dice él a continuación, dice, en cambio, para los que están en camino de salvación, o sea, para nosotros, dice, es la fuerza de Dios. O sea, San Pablo está diciendo que la cruz es la fuerza de Dios. Dice, y luego va diciendo un poquito más adelante, va hablando, dice cosas muy bonitas, pero bueno, para no extendernos, es cuando luego más adelante dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Aquí se ve la claridad con la que San Pablo en su momento, y debía de ser un escándalo total para los que le escuchaban, pero a pesar del escándalo que era, él dice, predicamos a Cristo crucificado, pero antes recordando lo que nos decía la Virgen de si los sacerdotes pues predican o no, enseñan la ciencia de la cruz, pero aquí vemos a San Pablo, que era algo central en su predicación. Dice, predicamos a Cristo crucificado. Dice, para los judíos escándalo y para los gentiles locura. Pero a él no le importaba, o sea, él, aunque fuera una locura, un escándalo para los demás, él predicaba esto. Dice, porque los que han sido llamados, para los que han sido llamados, dice, Cristo es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Dice, pues la locura de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Nos está recordando que esa aparente locura, esa aparente debilidad que significa el abrazar la cruz, pues es mucho más fuerte que todo lo que pueda ser la sabiduría y la fuerza del mundo, ¿no? Este es muy interesante, este texto. Hay alguno más también que yo creo podemos
comentar así muy rápidamente. Habla, por ejemplo, en Filipenses 3, pues también él habla incluso con dolor, ¿no? Dice, pues muchos proceden, y ahora hablo incluso llorando, como enemigos de la cruz de Cristo. Su final es la condenación, su Dios el vientre, se glorían de lo que es su vergüenza. O sea, que él llora, San Pablo, viendo como muchos efectivamente son enemigos de la cruz, son enemigos de cualquier renuncia, de cualquier entrega, de cualquier ofrecimiento por amor. Entonces rechazan la cruz, pero claro, cuando tú rechazas la cruz, te arrojas inevitablemente en tu condenación, porque a lo que vas es a que tú, como dice, tu Dios es el vientre, se glorían de sus vergüenzas, y por tanto, pues ese es el final, porque es que eso no puede dar vida ni puede dar fruto de salvación, ¿no? Hay otro texto también, este es impresionante porque es en la carta a los hebreos. Pues aquí habla, esto es muy importante porque nos permite también entender que para Jesús la cruz también fue algo que realmente tuvo que esforzarse, o sea, que él también tuvo que poner toda su voluntad unida al amor de Dios Padre, para realmente pues poder pasar también la cruz de Cristo, pues realmente es excepcional, ¿no? O sea, estamos hablando de que es la cruz que nos ha salvado, ¿no? Pero por ejemplo en la carta a los Hebreos, capítulo 5, hay este pasaje también muy conocido. Dice, Cristo en el tiempo de su vida mortal, habiendo ofrecido plegarias y súplicas con fuertes gritos y lágrimas al que podía salvarlo de morir, y aún habiendo sido escuchado a causa de su sumisión, a pesar de ser hijo, o sea, nos está recordando que a pesar de que era el Hijo de Dios, aprendió la obediencia por la que padeció, y perfeccionado se convirtió en autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. O sea que aquí nos está recordando cómo Cristo, pues realmente hubo un momento en el huerto del Getsemaní, cómo ofreció estas plegarias y estas súplicas con fuertes gritos y lágrimas. O sea que realmente con esa agonía que sabemos que él pasó para pasar de ese cáliz, y aun siendo el Hijo de Dios, pues no fue escuchado en esa petición, sino que la voluntad del Padre era la cruz, precisamente la cruz, porque sabía que en esa cruz no solo somos salvados nosotros, sino que los dones y los beneficios que recibimos pues son inmensos. Y dice, y aprendió la obediencia por la que padecía, y perfeccionado, y esto me interesa mucho porque dice, perfeccionado se convirtió en autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Aquí también hay algo que enlaza, que también quería comentarlo con lo que dice el catecismo, y es que esta cruz de Cristo está como abierta, es decir, que es una llamada para que nosotros nos incorporemos a ella y que por tanto pueda también dar otro fruto, mucho más fruto todavía, ¿no? Y que no solo para nosotros, sino para los demás, ¿no? Como decíamos antes. Y esto es algo que nos recuerda también el catecismo, ¿no? El catecismo, por ejemplo, en el punto 618. El punto 618, bueno, está hablando de la muerte de Cristo, del sacrificio de Cristo, ¿no? Pero el último punto de todo este bloque, que es este 618, habla de nuestra participación en el sacrificio de Cristo. Por tanto, aquí también hay algo esencial, ¿no? Y es que nosotros también podemos participar de este sacrificio de Cristo frente a través de la cruz, ¿no? Entonces dice en concreto el catecismo, dice, la cruz es el único sacrificio de Cristo. Pero porque en su persona divina encarnada se ha unido en cierto modo con todo hombre, Él ofrece a todos la posibilidad de que en la forma por Dios solo conocida, o sea, nos dice aquí hay un misterio, pero así es, se asocien a este misterio pascual. O sea, que lo que nos está diciendo es que todos estamos llamados para podernos asociar a este misterio pascual. O sea, que todos podemos estar en el mismo sitio donde estuvo Cristo
como oíamos antes, ¿no? En esa agonía, en esa pasión y en esa cruz, clavado en esa cruz, pues nos da el gran don, no solo de haber sido redimidos y salvados por Cristo, sino que nos da el don, esto es algo mucho mayor todavía, no solo ya que seamos salvados y perdonados nuestros pecados por medio de la redención de Cristo, sino que nos da el gran don de poder participar también en este misterio pascual y podernos asociar a este misterio pascual. Dice un poquito más adelante, este punto del catecismo, dice: Él quiere en efecto asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. O sea, que nos llama a asociarnos de esta forma, poder participar y poder unirnos a esta obra de redención, y con algo tan sencillo como simplemente estar unidos a Él y ofrecer nuestras cruces. Por tanto, quiere decir que nosotros, esa pequeña cruz, que tampoco es tan grave ni tan pesada, pero que si somos conscientes de que esa pequeña cruz es ofrecida, que cuando vamos a misa y en esa misa se celebra ese sacrificio de Cristo real y verdaderamente, y somos capaces de en el altar, en el ofertorio, ¿no?, cuando se ofrece el pan y el vino, añadir ahí nuestra cruz y decir: Señor, en este altar, junto al pan y el vino, también pongo yo mi cruz. Pues eso tan sencillo, pero tan profundísimo y tan misterioso, hace que todo ello quede unido al sacrificio redentor de Cristo, y que nosotros seamos también partícipes de esa acción redentora y, por tanto, colaboremos con Cristo en la salvación de todos nuestros hermanos, no solo ya nuestra salvación, sino también la de todos nuestros hermanos. Y esto es nuestro sacerdocio, precisamente. Nosotros somos todos sacerdotes. Lo que pasa es que hay un grado distinto entre el sacerdote ministerial y el nuestro, del sacerdocio del pueblo, pero somos sacerdotes en ese sentido de ofrecimiento del sacrificio, donde ofrecemos nuestros sacrificios, que es, no tengo aquí el texto, pero Lumen Gentium recuerda muy bien ese punto, que es también basado en San Pablo, cuando dice: ofreceos como ofrecer un sacrificio santo, y ofreceos como hostias vivas, o sea, como sacrificio vivo, con nuestra vida, y que sea agradable a Dios, ¿no? Pues con eso nos hacemos agradabilísimos a Dios, porque Dios, ¿qué ocurre? Que ve todo esto, lo ve a través de los ojos de su Hijo Jesús, lo ve todo a través de ese sacrificio de Cristo, y por tanto, pues todo es transformado y visto a través de Él, ¿no? O sea, que este es un grandísimo medio. Esto sí quedaría para varios programas. Aquí simplemente hemos hecho un pequeño apunte, pero para que no se nos olvide. O sea, que en lugar de quejarnos, al contrario, hay que mirar esto con grandísima alegría, como la gran oportunidad que nos da Dios de poder transformar esas cruces en algo grandioso, y de una intimidad tremenda que jamás hubiéramos podido imaginar. Y yo creo que un poco para terminar, porque la verdad es que ya estamos muy justitos de tiempo, pues a lo mejor sí era bueno, me gustaría preguntaros también a vosotros, pues cuál es vuestra experiencia también, ¿no?, en vuestra vida de fe, de ya estos años ya que ya lleváis de unión y de intentar vivir pues junto a Jesús, con Jesús, y también pues entregándole todo. Pues no sé si hay algo a lo mejor que queráis compartir, ¿no?, en este sentido, ¿no?, de esta vivencia, ¿no?, de qué significa decir, la vivencia de la cruz, ¿no? Eso es. Pues decías que ya con todos los años, ¿no? Yo creo que el tema de la vivencia de la cruz llega con muchos años de fe, o bueno, no sé, a lo mejor habrá gente que muy tempranamente descubran y entiendan el verdadero valor del sufrimiento y de la cruz, ¿no? Yo podría hablar, pues, claro, de muchos sufrimientos que se han vivido, quizás no tantos sufrimientos vividos desde esta alegría espiritual, ¿no? Porque es una alegría espiritual, que nadie se confunda, no es una alegría humana, ¿no? No somos masocas, no pretendemos disfrutar humanamente con la cruz, ¿no? Pero sí hay un disfrute espiritual, ¿no? Y quizás, pues el último del que me acuerdo, claro, así más fuerte, está mi mujer aquí también, pues ha sido el fallecimiento de mi suegro, ¿no? Del papá de Marisa, que si humanamente podríamos haberlo vivido pues con muchísima tristeza y con abatimiento y con desesperación quizás, pues es verdad que
Lo que yo he descubierto y he vivido, y seguro que Marisa, pues no, a lo mejor no puede hablar de ello, ¿no? Porque lo tenemos muy reciente, fue hace muy poquito, pero seguro que lo corroboraría, ¿no? Es que en medio de todo ese sufrimiento de toda la familia, ¿no? Y sobre todo de Marisa, de mi mujer y de mi suegra y de mis cuñados, ¿no? Yo he podido sentir clarísimamente y casi podría decir que sensiblemente la presencia de Dios junto a nosotros, apoyándonos y animándonos y reconfortándonos, ¿no? Mi mujer, al cabo de los días después, ya pues me dijo que había podido sentir a Jesús cuidándola a través mía, ¿no? Cosa que me sorprendió muchísimo, porque yo no tengo esa sensación de haber sido especialmente apoyo para mi mujer en ese momento, ¿no? Lo intenté humanamente, lógicamente, pero sí que es verdad que uno, en medio de ese sufrimiento, si se ofrece, y lo ofrecimos por la salvación de las almas, por la conversión de nuestros familiares, uno nota perfectamente cómo el sufrimiento es muy fructífico, ¿no? Y cómo puede dar mucho fruto y cómo puede ayudar, pues eso, a la salvación de las almas, a convertir a las personas que tenemos a nuestro alrededor, que a lo mejor pues pensamos que puedan estar más perdidas, ¿no? Más, pues eso, más a por uvas, ¿no? Pues yo es de la experiencia que puedo hablar, podría hablar de muchas, ¿no? Pero de la experiencia que mejor puedo hablar es de esa, de hace muy poquito, hace 2 meses, 3 meses ya, una presencia muy fuerte de la Virgen y de María y de Jesús, apoyándonos, el cariño y el amor de ellos, porque claro, ¿por qué dicen que la cruz es alegría? Porque es que cuando uno está crucificado, cuando uno está sintiendo y sufriendo una cruz y la ofrece por Dios, uno está unido a Jesús, como decía José Antonio, ¿no? Y esa unión con Jesús se nota. No sé cómo explicarlo, es muy difícil de explicar, pero se nota, ¿no? No sé, quizás podría aportar eso. Bueno, como decía el catecismo, es un misterio, ¿no? De una forma misteriosa, pero que es eficaz y verdadera, ¿no? Bueno, pues creo que no nos queda más tiempo. Vamos a recordar cómo conseguir este libro maravilloso, que si nos hace el favor, Marisa. Sí, pues lo podemos conseguir por la dirección de correo electrónico sagradocorazonmexico@gmail.com, sagradocorazonmexico@gmail.com, o bien llamando al teléfono 55 11 45 57. 55 11 45 57. También lo tenéis en los centros comerciales Sambors. Pues muchísimas gracias y hasta el siguiente programa. Continúa con nosotros la próxima semana para seguir este trascendental triunfo, el triunfo de la Inmaculada. Martes de 5 a 6 de la tarde, hora de México, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.